tenemos el gusto de saludar a Julie Massal. Julie es doctora en ciencia política, fue profesora e investigadora del IEPRI, ahora es investigadora y coordinadora del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, en Colombia desde 2018, y su investigación se centra principalmente en procesos de movilización social en el contexto del posacuerdo en Colombia y la relación entre movilización social, represión y democracia. Julie, es un gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación para que conversemos acerca del papel de las emociones en la movilización social en América Latina. Muchas gracias, Mariana, a ustedes por la invitación, al IEPRI, por supuesto, que es mi anterior casa, si se puede decir así, y muchos saludos a todos los oyentes y las oyentes. Bueno, Julie, esta conversación se da a raíz de un artículo tuyo publicado recientemente por la revista de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo se titula Las emociones en la movilización social, una agenda investigativa en América Latina en la década del 2010. Y allí, me permito citarte, examinas la pertinencia del enfoque emocional en un contexto de renovación de la sociología, de la movilización y de la diversificación de la investigación empírica en Latinoamérica. También prestas atención al componente afectivo de las emociones en América Latina, lo que se ha hecho hasta el momento en ese campo, lo que se ha analizado, lo que se ha estudiado. Y bueno, ¿qué tema más pertinente en este contexto latinoamericano de estallido social, lo que vivimos también en Colombia con el paro nacional? Y quiero comenzar esta conversación, Julie, preguntándote acerca de la pertinencia de estudiar las emociones en la movilización social, porque es pertinente tener en cuenta las emociones como una variable analítica, pues, en la movilización social. Para muchas movilizaciones en el mundo, y quiero simplemente traer a colación el hecho de que en el paro nacional agrario del 2013-2014 en Colombia se habló mucho, por ejemplo, de las dignidades de los campesinos, especialmente de los productores de los productos locales, de las papas, de las cebollas, y también se había visto ese tema de dignidad en las revueltas árabes, lo que se llamó las primaveras árabes en 2010-2011, donde el tema de la dignidad también fue muy enfático. Y creo que a raíz de esta reivindicación de dignidad empezó en la década del 2010 a renovarse no solamente por el tema de las emociones, sino de manera más amplia la sociología de la movilización social. La sociología de la movilización ya había tenido varios momentos, varios hitos de renovación, y en particular a principios de los años 2000, porque hubo un libro muy importante de Doug McCallum y otros autores en 2001 que hablaban de los silencios y de las voces en el estudio de la movilización social. Y uno de esos silencios en particular era el tema de las emociones. Porque en la academia anglosajona y tal vez en menor grado, pero todavía en la academia europea, el tema de las emociones se había olvidado. Se había estudiado hace mucho tiempo en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero luego se olvidó, sobre todo desde los años 70, a raíz del reforzamiento del paradigma racionalista. Y ese paradigma racionalista se había impuesto pensando que para entender la movilización había que entender los intereses del individuo en movilizarse. Entonces, el enfoque era más que todo en los intereses. ¿Por qué me movilizo? ¿Por qué me sirve movilizarme? Pero este enfoque o este paradigma racionalista había puesto a un lado justamente el tema de las emociones, que no solamente me movilizo porque tengo un interés en hacerlo, sino porque también hay emociones que me pueden animar o justificar hacerlo. Entonces, en la sociología desde 2001 más o menos, sociología de la movilización, se volvió a poner énfasis en el tema de las emociones, pero siempre con una dificultad, y es cómo se puede evaluar, cómo se puede medir, cómo se puede investigar sobre las emociones. Entonces, tal vez las emociones volvieron a ser objeto de estudio desde el tema de las movilizaciones árabes y el paro agrario en Colombia, porque los actores reivindican esas emociones. Y es necesario para el investigador tomar en cuenta esos discursos, esos llamamientos referidos a las emociones, para entender mejor dimensiones que se habían puesto a un lado.
Y para terminar de contestar esa primera pregunta, obviamente en el contexto actual hemos visto mucho también, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo, eh, con el paro nacional del 2019 y el paro en general en otros países, en Chile, en Ecuador, en muchos países de América Latina, hemos visto también el tema de la injusticia que volvió a salir a flote. Entonces, ¿cómo se enfrenta la injusticia y cómo se analiza la injusticia desde las emociones? Porque también la injusticia tradicionalmente se ha estudiado desde cómo analizo la injusticia, cómo la entiendo, cómo la explico, cómo la defino. Pero poco se había dicho sobre qué es lo que me genera o me provoca la injusticia emocionalmente. Entonces, es un tema también que es importante volver a analizar. Quiero preguntarte ahora sobre, en este contexto latinoamericano, qué tipo de análisis que vinculen las emociones con la movilización social, con la protesta social, se han realizado y si habría algo particular para el caso colombiano. En el artículo justamente hice un recorrido que no es exhaustivo, pero que trataba de mirar un poco cuáles son las emociones que se estudian en América Latina y de qué actores. Y lo que me parece tal vez más llamativo de mostrar es justamente esa diversificación de emociones y de actores que se toman en cuenta, porque tradicionalmente, como se sabe, en América Latina se ha puesto mucho énfasis en los movimientos llamados históricos de estudiantes, campesinos, pero hay cada vez más una diversificación y en particular movimientos de mujeres, movimientos ecologistas o puestos sobre el tema del medio ambiente, las identidades de actores que han sido considerados tradicionalmente como minoritarios, entre comillas, pero que no lo son tanto como los pueblos étnicos, etcétera. Entonces, es muy llamativo ver que según el tipo de actor, según el tipo de movimiento, digamos, se pueden visibilizar emociones distintas. Entonces, por ejemplo, los movimientos étnicos o indígenas habían puesto tradicionalmente el énfasis sobre la reivindicación de la identidad y de la dignidad y del orgullo, por ejemplo. Pero otros movimientos lo pueden hacer también denunciando la vergüenza o la falta de reconocimiento en la sociedad. El movimiento de mujeres, por ejemplo, ha reivindicado el derecho a la ira que tradicionalmente es vista como poco femenina o poco adecuada para ser expresada por una mujer. Entonces son emociones que son reivindicadas como una forma también de pensar cambios en la sociedad, cambios culturales, sobre qué emociones se pueden expresar por parte de ciertos actores sociales o en una sociedad dada. Y aquí recorro sobre todo el aporte de autoras como Elena Flam y Debra King, que hicieron un recorrido en diversos estudios de caso en el mundo entero y mostraron esa importancia particularmente de los actores feministas para renovar el interés por las emociones en la movilización social. ¿Cómo se interpretan o cómo se pueden analizar las emociones que salen a flote en este contexto de movilización social? Sí, esa es la principal dificultad, porque obviamente significaría que, por ejemplo, el investigador tiene que estar ahí mismo en el momento de la acción y a veces puede serlo, pero a veces no. Si se estudia movimientos anteriores que ya terminaron o después de la acción, qué sé yo, no se puede hacer inmediatamente en ese instante. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de emociones los actores expresan y cómo yo, en tanto investigadora o investigadora, puedo rastrear esas emociones? ¿Qué herramientas tengo para rastrear esas emociones y cómo puedo acceder a los actores que me hablen de sus emociones? Porque no es tan fácil que yo le hable de mis emociones a alguien que no conozco y mucho menos si son emociones a veces difíciles de aceptar para mí misma o para explicar a alguien que no conoce exactamente el contexto. Entonces la pregunta es esa, ¿qué herramientas de investigación tenemos para rastrear, para medir, para conocer las emociones de los actores? Entonces, muchas veces desde las diferentes disciplinas que han estudiado las emociones en la movilización, particularmente la historia, la sociología o la psicología, se ha hecho uso de las entrevistas de historias de vida,
entrevistas cualitativas de larga duración, porque obviamente hay que instaurar también un vínculo de confianza, no se puede empezar directamente por preguntar, ay, ¿cuál es tu emoción en este momento? Es decir, una investigación cualitativa etnográfica con mucho tiempo de observación, también observación participativa en las acciones con los actores en ese mismo momento, en las marchas, por ejemplo, en el artículo mencionó el tema de las marchas de la Gora, que son marchas juveniles en Argentina, donde unas autoras mencionan el tema de la fotografía, del registro visual, de la marcha, de todos los elementos que dan a conocer, digamos, los mensajes, los eslóganes del movimiento y cómo a partir de ahí se puede rastrear las emociones que expresan los actores y las que no expresan tan claramente, porque siempre hay una parte de las emociones que no siempre son tan visibles o son tan fáciles de expresar. Por ejemplo, si hay disenso, si hay dudas sobre el sentido de la acción, si hay controversias internas en el movimiento, o también porque son emociones que son íntimamente difíciles de reconocer, de explicar, de explicitar para afuera. Entonces, por ejemplo, estas autoras mencionan la herramienta de la fotoilucidación, que significa que durante la marcha se va a tomar un máximo número de fotografías para recordar los momentos muy importantes de esa marcha y luego tener una entrevista con los o las actoras para preguntarles, mira, en esa foto recuerdas qué pasó, qué es lo que sentiste en ese momento, que es una forma un poco de guardar un registro de los momentos, de los hitos de la acción y de poder reactivar, revivir las emociones que se tuvieron en este momento. Pero a veces eso no es posible. Entonces, la dificultad justamente es poder acceder a los actores, poder encontrar, digamos, la forma de ligar a ellos y de establecer ese vínculo de confianza que todos los autores mencionan que se demora mucho tiempo lograr eso. Y particularmente, y aquí vengo sobre el tema colombiano, particularmente en situaciones en que los actores están en riesgo y la dificultad de hablar se aumenta aún más por ese riesgo. Y es lo que los estudios de caso en Colombia demuestran, la dificultad de acceder a los actores y de poder hablar sobre las emociones en un contexto en el que todavía la acción es riesgosa. Quiero que pasemos ahora a ese tema que señalas del riesgo. En 2019, la revista Desafíos de la Universidad del Rosario publicó un artículo de tu autoría acerca de las emociones y movilizaciones de alto riesgo en un contexto de posacuerdo de paz. ¿Qué es la acción colectiva de alto riesgo y qué emociones, que es una pregunta que tú también planteas allí en este artículo, qué emociones acompañan ese militantismo de alto riesgo? Ahí recorro un poquito lo que decía al inicio, cuando se pensaba mucho desde el tema racional, se hablaba de los intereses y entonces se pensaba que racionalmente un individuo no tiene interés en movilizarse, es mejor esperar que los demás lo hagan y recoger de cierta forma los frutos de la movilización de otros. Entonces, esa era supuestamente una razón por la que uno no se moviliza. Pero esa perspectiva no responde porque entonces en contextos incluso de riesgo o de dificultades hay personas que sí se movilizan, a pesar de que pareciera no racional hacerlo. Y en particular cuando se enfrenta mucho riesgo. Hay personas que se movilizan a pesar del riesgo en contexto de riesgo. Entonces, el concepto de acción colectiva de alto riesgo es un concepto que fue elaborado en los años 70 por Doug McAdam, un investigador de Estados Unidos, que lo utilizó, digamos, para tratar de pensar, de entender las trayectorias de los militantes en Estados Unidos en los años 60 y 70, para ver justamente en qué momentos de su vida las personas se movilizan más o dejaban de movilizarse, y si el riesgo tenía una influencia sobre esa trayectoria de movilización. Este concepto de acción colectiva de alto riesgo luego se ha un poco olvidado, digamos, hasta los años 90 y finales de los años 90, y se ha vuelto a recorrer, en particular aquí en Colombia y en América Latina, para pensar justamente las acciones riesgosas por ejemplo, el movimiento campesino aquí en Colombia en particular, o los movimientos indígenas. Y aquí menciono a algunos colegas del IEPRI que trabajaron sobre este tema, Sandra Bautista, Ricardo Peñaranda, entre otros, y muchos estudiantes del IEPRI también. Entonces, en ese sentido, la reflexión es justamente pensar cómo el riesgo genera emociones
y cómo esas emociones ayudan a enfrentar ese riesgo. Esa es la dificultad principal que se debe analizar. Cómo se moviliza a pesar del riesgo, cuáles son las emociones que surgen y ayudan o no a seguir movilizándose. Entonces, lo que también tenemos que pensar, y es por eso que la definición de riesgo es importante, es qué tipo de riesgos existen en una sociedad, qué tipo de dificultades para movilizarse, qué condiciones para ejercer ese derecho a la protesta del que tanto se habla ahora, pero también qué estrategias tienen los actores para enfrentar esos riesgos. Y no necesariamente va a ser una acción, digamos, como se ha concebido justamente radical. La acción de alto riesgo tradicionalmente se ha pensado que es la acción más radical, más reivindicativa, más contestataria. Y más bien lo que muestra el caso colombiano es que no siempre es así. Puede haber, al contrario, acciones que podríamos decir de bajo perfil, pero que en la vida cotidiana permiten justamente mantener vínculos sociales, permiten tener vínculos entre comunidades o mantener esos vínculos en las comunidades. Lo mencionaba, por ejemplo, en el artículo una autora que de hecho fue una estudiante del IEPRI, Jamie Arias, que trabajó sobre la movilización en el Alto Sinú, mostrando justamente cómo frente a un contexto de conflicto y de presencia de actores armados, se debe mantener los vínculos dentro de la comunidad. Y ahí juegan un papel las emociones, porque no es suficiente decir, bueno, estamos viviendo en el mismo lugar, en la misma comunidad, para que todos estemos de acuerdo cómo nos vamos a movilizar. Entonces, las emociones tienen un rol en el vínculo social y en mantener o activar la movilización, incluso frente al riesgo. En otros casos, que tal vez sean un poquito menos peligrosos en otros países, la acción puede ser un poquito más contestataria, puede ser un poquito más reivindicativa, pero por eso es importante hacer estudios de caso para justamente mostrar en qué sociedad, qué se entiende por riesgo y cómo se enfrenta ese riesgo desde lo emocional. Pasemos ahora al tema del posacuerdo. Ya ha transcurrido un lustro desde que se firmó el acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, y hemos visto muchos obstáculos en la implementación de lo que se ha acordado allí. Y bueno, también se ha visto muchos retrasos en esa misma implementación. Hay una pregunta que tú también te planteas en este artículo reciente, y es acerca de los principales obstáculos en este contexto de posacuerdo a la movilización social. ¿Cuáles son esos obstáculos? Hemos visto en los últimos años y particularmente en los últimos meses la dificultad que se tiene para movilizarse en Colombia frente a una represión multifacética, tanto de parte de autoridades y de instituciones de la fuerza pública como de parte de actores no institucionales armados o vinculados a los actores armados, e incluso grupos de ciudadanos que se tomaron la decisión de actuar a veces en vez o en complemento de otros actores armados, públicos o privados. Entonces, eso genera obviamente una represión inmediata cuando se ve el proceso del paro reciente, pero también hay otras formas mucho menos visibles de represión, que son las intimidaciones, las amenazas a los líderes sociales que ya se conoce un poco más en el debate público, pero que todavía no están suficientemente explicitados la mayor parte de las veces. Hemos visto, por ejemplo, también cómo los actores ecologistas son uno de los blancos más importantes de esa represión. En el último informe de Global Witness se ha visto que Colombia es uno de los 2 o 3 países más peligrosos en el mundo para los actores ecologistas, porque son víctimas de asesinatos, de amenazas, de intimidaciones, de seguimientos, a veces de larga duración, no solamente puntualmente, sino en el tiempo. También lo hemos visto para grupos que ya han sido victimizados y que son revictimizados, como los desplazados, por ejemplo. Entonces, son formas de represión que puntualmente, pero también a más largo plazo, están presentes en la sociedad y más en las zonas donde vive el conflicto bajo diferentes modalidades, donde hay una multitud de actores armados que pelean o luchan entre ellos por el control de un territorio
y el control de ese territorio significa controlar la población que está en ese territorio. Entonces, nuevamente, amenazas, intimidaciones, desplazamiento forzado, que hemos visto que en el último año en Colombia ha vuelto a incrementarse. Y a veces también formas menos visibles que son, digamos, estigmatizaciones a las personas que se movilizan, entre ellas las mujeres, por ejemplo, que hacen que las personas puedan temer por no solo su vida, sino por su empleo, por la vida de sus familias, etc. Hemos visto también cómo se ha reforzado el tema de las masacres, que Indepaz está contabilizando, y hemos visto un recrudecimiento de las masacres, en particular durante los meses de confinamiento, durante la pandemia, y en particular contra ciertos grupos de población, en particular los jóvenes, y en particular en regiones donde hay todavía conflicto, redefinición de las rutas del narcotráfico, todos esos elementos que son importantes en el contexto colombiano. Tal vez si extendemos un poquito la pregunta para pensar un poco más comparativamente con otros países, vemos que en otros países como en México, en Argentina, en Chile, las protestas urbanas también han sido bastante reprimidas, pero también las protestas ecologistas y feministas. Entonces, esa mirada comparada también es importante para tratar de mirar cuáles son los actores que en ese momento enfrentan más represión y cómo reaccionan, volviendo al tema de las emociones, cómo reaccionan frente a eso desde lo emocional, qué emociones están expresando frente a esas represiones. Y lo que vemos allí es una mezcla. No es solamente el miedo, no es solamente la ira. A veces son muchas cosas que se mezclan en la movilización frente al riesgo, frente a la represión, frente a diversas formas de intimidación. Incluso puede haber alegría, incluso puede haber orgullo, incluso puede haber necesidad de animarse o darse ánimo a uno mismo y promover valores como el coraje, como la valentía, la defensa de la vida, como todos esos elementos del discurso se vinculan también a lo emocional. Y eso es algo que realmente es un tema que está por desarrollar. Quiero precisamente que terminemos con ese tema, con esto último que tú mencionas, aterrizándolo a la reciente movilización que vivimos a mitad de año, a mediados de año aquí en Colombia. Vimos miles de jóvenes en las calles en diferentes ciudades, en diferentes municipios del país, en donde realmente expresaban varias cosas a través del arte. Sí, eran muy creativos en su forma de movilizarse, en su forma de expresar el descontento, y uno veía que las consignas eran, bueno, ya no tenemos miedo, no tenemos futuro, no tenemos empleo, no tenemos acceso a educación. Otros señalaban de una forma muy insistente, digamos, esta falta de oportunidades, esta falta de, incluso como tú lo mencionabas más anteriormente, esta falta de reconocimiento en la sociedad. Por ahí alguien en una entrevista señalaba, es que surgir en Colombia es muy duro, surgir en Colombia es muy difícil. Entonces quiero, digamos, teniendo en cuenta esto, quiero que retomemos esto último que mencionaba sobre esas emociones que se han movilizado este año en este contexto de paro nacional. También teniendo en cuenta, por supuesto, la represión policial y la violencia desmedida por parte pues, de la policía. ¿Qué se puede comentar al respecto? Pues yo creo que justamente ahí está un tema y un debate que es muy importante en la sociología de la movilización, que es qué es lo que le anima a uno a movilizarse a veces por primera vez en su vida, porque muchos han dicho que es la primera vez que participo en una manifestación o quiero estar acá en ese tipo de acciones. El problema del paso a la acción muchas veces es que no se sabe muy bien qué es lo que lo motiva o lo convoca. Entonces, justamente por eso en todas las teorías que ha habido desde el paradigma racionalista se decía que porque me sirve, que porque tengo un interés, que porque voy a aprovechar o tener un beneficio. Y de cierta forma se ve que ese discurso se maneja desde las autoridades, ¿sí? Porque es lo que se asume, que si yo estoy acá es porque voy a tener alguna ventaja o retribución de eso.
Y sin embargo, como lo mencionas, muchas veces es más que todo estar aquí, sentirse parte de un grupo, sentir que hay un vínculo con otras personas, dejar de sentir que la situación de uno, por ejemplo, de desempleo, es meramente un problema individual y entender que es un problema colectivo. Y eso es fundamental, no solamente a nivel cognitivo, no solamente a nivel de razonamiento, sino a nivel emocional, porque eso es una forma también de luchar contra el aislamiento, contra el miedo. Entonces, esas emociones, como decía, tienen un rol importante en crear los vínculos que van a permitir la movilización, porque uno no no se anima a ir a una manifestación así solito, siempre está en medio de unas redes, amigos, colegas, grupos religiosos o grupos políticos, sindicales, etcétera. Pero no necesariamente es fácil ese paso. No necesariamente es tan automático. Uno puede estar muchos años en una situación difícil de desempleo o de otra situación y un día hay algo que hace que yo considero que es un problema que se puede cambiar políticamente, que se debe cambiar colectivamente, que no es solamente de mi responsabilidad individual. Y enfrentar el miedo ahí es importante. Pero también hay otras emociones que creo que son importantes de recorrer y que va a ser necesario hacer mucho trabajo de campo y mucho estudio sobre eso. El tema del arte que lo mencionas, que es también expresar identidades, que es expresar voluntad de ser escuchado, porque hemos visto que efectivamente muchas veces se dice es que hacemos eso porque si no, no nos escuchan. Entonces, ¿cómo se hace escucharse? ¿Cómo se hace escuchar uno, perdón, por la sociedad, por las autoridades, por los demás que no piensan igual también? ¿Cómo se llama la atención? Y el uso del arte en ese sentido es una forma de expresar también emociones que pasan por el cuerpo, que no siempre son fáciles de decir en palabras y que se tratan de expresar, de transmitir a través de otras modalidades de expresión. Y justamente quiero recordar que tuvimos un evento desde el IFEA y con otras instituciones con la Comisión de la Verdad, en el que la comisionada Lucia González, por ejemplo, que ha trabajado mucho desde el tema del arte, mencionaba eso, cómo la resistencia se construye desde el arte. Y creo que es un tema fundamental para el futuro en Colombia. Julie, gracias de nuevo por esta conversación, muchas gracias por tu tiempo y bueno, recibe un saludo.